compartir este panel de experiencias de acompañamiento pastoral a migrantes, a personas en situación de migración, ya finalizando este módulo en el que hemos venido recorriendo un itinerario formativo en el que nos iluminaba el profesor Gerardo Cruz en las clases anteriores sobre toda esta realidad del acompañamiento a las migraciones en el mundo y en Latinoamérica. En este panel hemos intentado reflejar un poquito realidades de diferentes regiones, ya que aquí en el curso también somos de orígenes diversos y acompañamos realidades diferentes. Vamos a iniciar, como decía, el primer invitado no ha llegado, que es Monseñor Jaime de la Diócesis de Carúpano, pero mientras él se conecta, entonces vamos a dar inicio a este panel con el Padre Julio Villavicencio, sacerdote jesuita. Él es director del Servicio Jesuita Migrantes de Argentina-Uruguay. Es un sacerdote jesuita argentino, licenciado en Comunicación Social y en Filosofía, bachiller en Teología, máster en Migraciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, y tiene experiencia en el acompañamiento de colectividades migrantes en el conurbano bonaerense, en el servicio jesuita a refugiados de comunidades desplazadas en el conflicto armado colombiano, acompañamiento en procesos de reconciliación política con miembros de la FARC en el contexto de los acuerdos de paz en Colombia, y acompañamiento a comunidades migrantes en la frontera de Guatemala y México. Entonces, le damos la bienvenida al Padre Julio, le agradecemos por acompañarnos en esta instancia, en este espacio de encuentro y en este panel. Bienvenido, Padre, te damos la palabra. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estemos. Buenas tardes, sobre todo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, hermana Sabrina. Es un gusto para mí poder compartir un poco el trabajo que venimos haciendo en el cono sur, sería Argentina y Uruguay. Bueno, un poco las características de nuestro trabajo tienen que ver con la característica del flujo migratorio de movilidad forzada que acompañamos. Sabemos básicamente que tenemos tres grandes etapas dentro de lo que es el acompañamiento de movilidad forzada. Tenemos los procesos de salida, los tránsitos y los procesos de llegada. Y bueno, ahora estamos viendo los retornos, ¿verdad? Y en ese proceso de llegada es tal vez lo que más trabajamos en aquella parte de América Latina que es Argentina y Uruguay, lo que le llamamos el cono sur, también sumado con Chile. Y en esta parte de Latinoamérica, lo que pasa es que muchas de las familias que nosotros acompañamos son familias que están llegando para quedarse, porque ya han venido pasando por muchos otros países, a veces con procesos de integración fallidas, a veces por violencias o por xenofobia. Argentina y Uruguay, ya con la idea de encontrar un lugar donde quedarse, por lo menos un tiempo. Entonces, mucho de nuestro trabajo en el acompañamiento tiene que ver con la integración. Los procesos de integración que trabajamos pasan por muchas líneas de abordaje. La primera línea de abordaje que tenemos es el área social, luego tenemos medios de vida, luego tenemos educación y después el área pastoral. Si les parece, les presento un poco una presentación que preparé. Vamos a ver si funciona, si no, les sigo explicando así. Vamos a ver si nos funciona esto, gente. Cuéntenme si logran ver, ¿no? Sí, se ve. Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces el Servicio Jesuita Migrantes, Argentina, Uruguay. Somos una sola provincia dentro de la congregación de la Compañía de Jesús. Nos organizamos por provincia, como muchas otras congregaciones ya conocen. Nuestra provincia, la región es Argentina y Uruguay. Eso ya implica un gran desafío para nosotros organizacionalmente porque son economías distintas, son instituciones desde el punto de vista gubernamental
con diferentes, uno más estable que la otra, y al mismo tiempo los flujos migratorios, si bien compartimos el flujo migratorio, por ejemplo, en Uruguay recibimos flujo migrante cubano. Por todas las restricciones que se han ido dando hacia el norte, más la intensidad que ha cobrado la violencia en Centroamérica, una opción cada vez más como aceptable para la migración cubana es el sur. Y en el sur ya hay una comunidad núcleo que genera una reintegración familiar, lo que llamamos, ¿no? Entonces estamos recibiendo muchas personas cubanas. No así en Argentina, donde sigue siendo el flujo mayoritario que nosotros acompañamos el venezolano, en segundo lugar el colombiano, y ya en tercer y cuarto lugar tenemos haitianos y República Dominicana. La misión nuestra es acompañar, promover, proteger los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en Argentina y en Uruguay. Nosotros somos una congregación religiosa que trabajamos dentro de una figura de ONG, o sea que eso nos permite a nosotros tener ser un actor social reconocido dentro de la jurisprudencia de la organización social, y al mismo tiempo abordamos desde un paradigma de derechos humanos justamente para poder encarnar lo que vendría a ser nuestra misión apostólica. Acompañar los procesos individuales y sociales de integración socioeconómica, un poco lo que les decía sobre las características del perfil de personas que nosotros acompañamos en aquella parte de... Esto significa trabajar con la comunidad de acogida, la comunidad que recibe, sobre todo en los últimos tiempos donde hay discursos tan fuertes y violentos y xenófobos. Hay que hacer mucho hincapié en esto, y creo que dentro de lo que es la Iglesia Católica tenemos muchos espacios, muchas oportunidades de poder promover una cultura de la hospitalidad y el encuentro, que finalmente no es más que promover la humanización de la sociedad. Es que el otro no sea considerado ni migrante ni refugiado, una persona, un ser humano. Y luego proteger los derechos de la población que acompañamos a través de ejercicios de incidencia. Entonces, básicamente es acompañar, promover y proteger. Nosotros nos dividimos por áreas, tenemos el área social, que en el área social tenemos asistencia directa, entrega de kit de alimentos, higiene, kit para bebés, apoyo habitacional, asesoría legal y acompañamiento psicosocial. Nos hemos dado cuenta que las personas que llegan a nuestras oficinas, sobre todo, pasan por muchísimos otros procesos de muchísimas heridas, ¿no? Y necesitamos el acompañamiento psicosocial para abordar otros temas. A veces uno le puede brindar un montón de herramientas para la integración, pero si esa persona está internamente o dentro de su psiquis, acompañamiento psicosocial complementado con un acompañamiento espiritual o desde la pastoral es algo que genera en las personas un acompañamiento integral que produce muchísimo fruto para poder abrirse a otras herramientas como puede ser el tema de medios de vida, ¿no? Aquí tenemos otra área, el área de educación. Bueno, lo que tratamos de hacer es, primero, sensibilizar en los colegios y universidades, pero al mismo tiempo también favorecer procesos de integración de la población migrante que viene con niños y niñas en el sistema educativo local. Porque por lo menos lo que pasa en Argentina y Uruguay es que los colegios son públicos, son gratuitos, pero no tienen una línea específica de interculturalidad. Y eso genera grandes problemas a la hora de la relación docentes-alumnos migrantes o situaciones que tienen que ver con racismo, xenofobia. El área pastoral propiamente dicha, que es el acompañamiento desde la experiencia de Dios y de la fe de las personas que acompañamos. ¿Por qué digo la experiencia de Dios? Porque muchas personas no comparten el mismo credo que nosotros, o por lo menos las personas que acompañamos nosotros tenemos gente que es de otros credos. Entonces poder encontrarnos desde la experiencia de Dios nos permite hacer este diálogo sus experiencias de fe
y volver a hablar desde la fe les resulta difícil, pero sí desde experiencias trascendentes, como pueden ser experiencias vitales, ¿no? Como la familia, como la esperanza, y de ahí volver a tejer tal vez un encuentro con la experiencia de Dios. Y luego tenemos el área medios de vida. El área medios de vida lo que busca es justamente generar líneas que permitan a la persona salir del asistencialismo para generar sus propios ingresos, siempre con el horizonte de empoderar, de poder generar que la persona que viene con una necesidad pueda salir de esa necesidad y del asistencialismo. Bueno, posibilita medidas afirmativas para la integración socioeconómica, promueve medios de vida a través de estrategias económicas alternativas, porque muchas veces las estructuras formales, al principio, las personas que llegan, es un desafío integrarse, porque tal vez vienen con una profesión que no es reconocida en el lugar donde están, tal vez no tienen una profesión, pero tienen un oficio, pero todo eso hay que aprenderlo a comercializar dentro de un mercado que es distinto. Y bueno, entonces poder desarrollar medios de vida es esto, estrategias de economía alternativa. Y implementar estrategias de formación para el trabajo, e ir construyendo un perfil capaz de aplicar a trabajos formales dentro de los países donde nosotros estamos, que es Argentina y Uruguay. Luego tenemos ejes transversales, todas las áreas y todo nuestro hacer son incidencia, comunicación y hospitalidad. Van de la mano estos ejes transversales, porque nosotros proponemos una cultura de la hospitalidad. Hospitalidad es una categoría que nos permite a nosotros como congregación poder tener en una categoría, como ya dije, la posibilidad de dialogar desde los valores del Evangelio, pero con una categoría que puede entenderse con gente que a veces no es del mismo credo o una sociedad que es realmente diversa. Podemos hablar de hospitalidad. Y en esa hospitalidad nosotros promovemos los valores del Evangelio. Entonces nuestra incidencia se da desde esta óptica de hospitalidad, que es básicamente el reconocimiento del otro como un ser humano y poner a la persona en el centro. Está inspirado claramente en el buen samaritano, ¿verdad? Que es reconocer a la persona caída, brindarle, hacer misericordia, conmovernos por esa situación y generar los medios adecuados para poder cuidar de esa persona. Esa categoría de hospitalidad, como les decía, es desde ahí que hacemos nuestra incidencia, y la incidencia tiene que ver mucho con nuestras estrategias de comunicación. Por eso estas tres ejes transversales van. Y luego tenemos programas. Los programas tienen que ver más con experiencias comunitarias. Ya no es abordar caso a caso, familia a familia, sino generar espacios que podríamos ser, desde el punto de vista de nuestra tradición de fe, eclesiales, digamos comunitarios, comunidades donde se pueda compartir la vida y al mismo tiempo se puedan compartir recursos que tienen la fortaleza de trascender a la organización. O sea, las personas cuando están en espacios comunitarios se encuentran, se reconocen, a veces se hacen amigas, y esa relación trasciende a la organización. Muchas veces nosotros ya no seguimos en contacto con ellos, pero ahí quedó una vinculación que tal vez es a veces hasta para toda la vida. ¿Cuántas veces hemos tenido personas que están en el hospital internadas y las que la va a visitar es alguien que conocieron dentro del grupo de Soy Refugio o Raíces Hermanas? Bien, y otro elemento dentro de este programa tenemos el dispositivo de alojamiento temporal, esto es muy interesante porque este programa nos ha permitido articular con otras congregaciones religiosas, particularmente con congregaciones religiosas femeninas, que tienen por ahí casas que están ociosas, porque bueno, la realidad de la vida religiosa en general, a todos nos afecta la reducción de personas, ¿no? Tenemos cada vez menos que han quedado ociosos. Entonces, nosotros lo que hacemos es un acuerdo con esas congregaciones para que nos puedan acompañar brindando ese espacio, y nosotros hacemos todo el plan de acompañamiento. Hacemos la selección de los perfiles de las personas que van a alojarse en ese lugar,
hacemos el acompañamiento durante la estadía y hacemos también la salida de las familias que están alojadas en ese lugar, para poder asegurarle también a la congregación de que vamos a responsabilizarnos por las personas que están ahí. Lo que ha ido pasando es que las congregaciones al principio lo hacen solo, teniendo un espacio físico, pero luego se van comprometiendo dentro del acompañamiento pastoral. Y hoy por hoy tenemos a 3 congregaciones religiosas que nos acompañan en el acompañamiento, valga la redundancia, nos acompañan en el acompañamiento de estas familias que están alojadas a veces en casas que son de estas congregaciones, ¿no? Y bueno, eso me parece que es un ganar-ganar, porque por un lado podemos brindarle un refugio, un lugar a las personas que están necesitando, y por otro lado vamos aprendiendo a hacer un apostolado migrante entre los mismos religiosos y religiosas. Bueno, un poco el trabajo, el organigrama del SJM ya debe hacer esto, ampliarlo, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos es, esta es más o menos la organización, se las muestro. Tenemos 4 oficinas, una está, voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, si ven, abajo tenemos 4 líneas. Una dice Coordinación de Uruguay, otra línea dice Coordinación Cava, otra línea dice Coordinación San Miguel y otra línea dice Coordinación Córdoba. Estas son oficinas de atención que tenemos en estos 4 lugares. Uruguay, Cava es la ciudad autónoma de Buenos Aires, San Miguel es una ciudad también de ahí de Argentina, y Córdoba, que también es otra ciudad de Argentina. Hay una característica del SJM ARU, es que estamos presentes en ciudades, porque la dinámica migratoria en Argentina y Uruguay es que la mayor cantidad de flujo migratorio cuando ingresa al país va a las grandes ciudades. Luego se va ubicando en la periferia o en lugares otros pueblos más pequeños. Pero cuando llegan, que es que a veces con la mayor necesidad, la mayoría va a las grandes ciudades, y es por eso que ahí está la oficina nuestra. Bueno, cada una de estas oficinas tienen áreas y voluntarios y voluntarias. Eje transversal de comunicación, hospitalidad e incidencia. Luego más arriba tiene la subdirección, coordinación de programas y proyectos y la administración. Un poquito más arriba tenemos el director general y un poquito más arriba ya está el consejo de administración de la Compañía de Jesús. Eso es básicamente la manera en que nos organizamos desde el Servicio Jesuita Migrante Argentina-Uruguay. Y hasta ahí llegó mi presentación. Bueno, sí, estoy por aquí. Sí. Bueno, esa es en general la presentación de la obra, ¿verdad? En verdad la problemática que nosotros abordamos, la necesidad humana que vamos viendo, nos desborda a todos. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay que hacer muchísimo hincapié en la articulación, en sumarnos. Cuando el Papa Francisco decía, no se trata solo de migrantes, sino que se trata de nosotros como personas, como seres humanos. Creo que nos trae de alguna manera que las personas migrantes son una bendición en el sentido que nos van enseñando también a ser religiosos y a ser religiosas, en una iglesia cada vez más sinodal, porque justamente la necesidad ha hecho que tengamos que empezar nosotros a salir a y ir aprendiendo cómo se hace en conjunto, caminando juntos, ¿no? Así que para nosotros, por lo menos, y mi experiencia como religioso, el apostolado de la migración y de la movilidad humana forzada también es una oportunidad de aprender a ser iglesia en esta clave de sinodalidad. Bueno, gracias, Padre Julio. Ahora tendríamos un tiempito disponible para hacer algunas preguntas.
El padre se puede quedar un ratito más, ¿sí? Sí. Entonces, si les parece, entonces, el que tenga alguna pregunta concreta para hacer en relación a la presentación, o a lo mejor alguna otra cosa que haya surgido, o que tenga que ver con lo que venimos trabajando por ahí, bueno, habilite el micrófono y puede comenzar con las preguntas. De a uno, ¿no? No tengan miedo, ¿eh? Fue clarísima la presentación, pero seguramente alguna cosa por ahí que nos permita profundizar o ampliar de lo dicho. Ahí me parece que Cristina y Ceci. Hola, Sí. buenas tardes. No sé si se escucha bien. Hola, padre. La verdad que es súper claro. Nomás una preguntita para saber cómo trabajan. Calculo que algún área se ocupará de esto. Porque uno ve, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, mucha gente que está en situación de calle y muchos son migrantes. Preguntar si algún área trabaja con las personas en situación de calle. O bueno, porque me imagino que en la oficina es más la organización y bueno, el organizarse, pero si ustedes así trabajan así en salida, ¿no? Hacia las calles y en busca de los migrantes para ayudar. Cristina, ¿verdad? Cecilia, ella es Cristina. Ah, claro, comparten ahí el cuadrito. Hola. Vale. Cecilia, una buena pregunta porque tiene que ver con los modos de atención. Hay muchos modelos de atención, algunos son mejores para tal contexto y otros son mejores para otro contexto. Recuerdo, por ejemplo, en el SJM Chile, Antofagasta, tenían una oficina central y la descentralizaron para irse a algunos de los barrios que estaban en los cerros, porque esa inserción era mejor para poder acompañar a esa población que no bajaba tanto la ciudad. Entonces, tiene que ver con los modelos de atención y eso depende mucho del contexto. En nuestro caso, nosotros tenemos una oficina, nuestras oficinas no hacen trabajo de territorio, pero por jornadas. Por ejemplo, vamos a barrio, vamos a La Matanza, por ejemplo, que es un lugar del Gran Buenos Aires, y hacemos una jornada junto con otras organizaciones de asesoramiento legal. Después hacemos una jornada en Moreno. Después hacemos una jornada porque no sé, tal obispo tiene el interés de que podamos visitar y hacer ejercicios espirituales con la comunidad migrante. Entonces va la línea de pastoral, digamos. O sea que nosotros nos movilizamos en función como de requerimientos muy específicos, pero nuestro modo de trabajar es que la gente viene hacia la oficina y se moviliza la gente de muchos lugares diversos. Hemos encontrado eso hasta ahora como el modo de atención que más nos ha servido. De todas maneras, lo que vos decís sobre la gente en situación de calle es otro tema también interesante. Y tiene que ver con lo siguiente, cuando nosotros comenzamos a trabajar el tema de habitacional para personas migrantes, el perfil que recibimos eran familias venezolanas sobre todo, familias venezolanas con niños. Y no había en todas las ciudades donde nosotros estábamos ningún albergue o, como le dicen, refugio por parte de las autoridades, del gobierno, municipio, que fuera, pensado para familias. Era para hombres, era para mujeres o para mujeres con niños pequeños, porque incluso los adolescentes había que también llevarlo a otro lugar. Entonces, las familias cuando llegaban, había que desmembrarla para poder ofrecerles un techo, lo cual muchas de ellas decían, no, queremos, lo único que tenemos, hemos dejado todo, lo único que tenemos es nuestra familia, no la vamos a dejar. Entonces, eran capaces de pasar la noche en la terminal de ómnibus, en la plaza, hasta encontrar un lugar. Por eso nuestro diseño de los dispositivos de alojamiento temporal está pensado para familias. Ahora, como Compañía de Jesús tenemos la obra San José, esto en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos el Hogar de Cristo en Montevideo.
Entonces, cuando nos llegan situaciones de gente en situación de calle que son migrantes, los derivamos hacia esos lugares, que son los que realmente trabajan la situación de calle, porque ahí lo que tenemos es lo que se llama la intersectorialidad. Se superponen dos problemáticas, la situación de calle más la situación de migración forzada. Nosotros trabajamos articuladamente, abordamos la situación de migración forzada, que tiene que ver con la orientación en los trámites migratorios, que tiene que ver con ayudarlo a generar un ingreso, una integración local, pero la situación de calle la tiene que abordar la organización que trabaja en eso. Bien, gracias. Gracias. Ahí Daniela tiene la mano levantada. Hola, aquí Daniela, trabajadora social del Colegio Ana María Llaner de Chile, Viña del Mar. Tengo una duda. Resulta que es la típica duda de mi profesión. Sabemos que siempre se trata de hacer mucho con los recursos limitados y quisiera saber cómo lo hacen ustedes para sustentar todas estas acciones y estos programas. Si reciben apoyo desde los gobiernos, si trabajan con una suerte de socios, cómo lo hacen para poder sustentar, si trabajan con voluntariado, ese tipo de cosas. Todo. Todo lo que dijiste y todo lo que se nos ocurra también, porque un gran tema es el financiamiento y el sostenimiento de estas obras. Y también reconocer el límite. No somos Dios. Nos enfrentamos hacia algo que nos desborda. Y es tal vez una manifestación del pecado concreto en una problemática social. Nosotros no somos Dios. Entonces poder reconocer el límite también de manera institucional es un desafío y también es un acto de humildad. Hasta acá llegamos nosotros. Es un poco lo que decía Cecilia. Bueno, ¿cómo hacemos con la situación de las personas en situación de calle que también son migrantes? Bueno, nosotros no sabemos trabajar con gente en situación de calle, no tenemos esa fuerza o entonces necesitamos articular con otro. Y eso es lo que también es parte de lo que es la sustentabilidad. La sustentabilidad no es solo el dinero concreto que permite sustentar la obra, sino son todas las acciones que nos permiten sostener el trabajo. Y la articulación es una de esas actividades que permite la sustentabilidad. Lo otro ciertamente es el financiamiento concreto. Ese financiamiento nosotros lo hacemos desde socios, voluntarios, tenemos la mitad de nuestro equipo son voluntarios y voluntarias. Tenemos también agencias financiadoras que lo que a nosotros nos ha ayudado mucho es la diversificación del financiamiento. No un gran financiamiento para la mayoría de las cosas, porque si nos cae ese financiamiento se nos cayó toda la mayoría de las cosas. Entonces hay que poner en diferentes canastas, por eso presentamos una línea de trabajo con una financiadora, otra línea, y también da más chance de que nos financien, porque es menos el monto, ¿no? Y así lo que vamos haciendo es sosteniendo, pero acá hay una cosa que es muy importante para nosotros como iglesia, es nosotros tenemos un plan apostólico, donde nos ayudamos con el financiamiento, pero no al revés. No es que nuestro plan apostólico depende del financiamiento. Bien. Muchas gracias. Gracias, padre. Aparentemente no hay más preguntas y estamos como sobre la hora para nuestro próximo invitado de hoy. Disculpen, yo quisiera despedirme porque estoy en una asamblea aquí y me toca ahora ir para allá, por eso no puedo acompañarlas y tampoco escuchar a los otros participantes que me encantaría, porque estuve viendo ahí, son miradas interesantes, pero solamente quería decir eso, que si me desconecto no es por falta de interés, digamos. Bueno, gracias, padre. No, muchísimas gracias, padre, sí, por acompañarnos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta tarde, Monseñor Jaime. Está, ¿verdad que está conectado? Sí. Sí, Monseñor Jaime Villarroel Rodríguez, es obispo de Carúpano, primer vicepresidente del Departamento de Movilidad del Consejo Directivo de Cáritas de Venezuela para el periodo 2025-2028, coordinador de los países bolivarianos y del Caribe de la Red Clamor,
y vicepresidente de la Comisión Nacional de la Pastoral Social de Cáritas Venezuela. Le damos la bienvenida a Monseñor Jaime, le agradecemos mucho por acompañarnos, por hacerse este tiempo, y bueno, le damos la palabra. Gracias, hermana. Un saludo a todos los presentes. Me perdonan no haberme conectado a tiempo, pero había algunas otras cosas que tenía que resolver. Agradezco también las palabras o todas las impresiones del padre Julio Villavicencio, que realmente me hago también el eco de él, ¿no? Nuestra realidad en Venezuela es bastante compleja, difícil. Podríamos decir, somos un país donde muchos venezolanos han tenido que abandonar, aproximadamente 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país, casi el 30% de la población, que fruto de toda una realidad política, social, económica, ha empujado a muchos venezolanos a abandonar su tierra, su región, sus familias, ¿no? Nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a ser un país que migra, un gentilicio que migra, sino todo lo contrario. Más bien Venezuela siempre se ha caracterizado por ser un país que recibe migrantes, pues desde Europa, después de la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial, y también todas las realidades que han vivido en Latinoamérica, muchos países. En los años 70, Venezuela se caracterizó por ser un país que recibía tantos grupos migrantes y los acogía, ¿no? Hoy nos encontramos en una realidad totalmente diversa, que, como decía el padre Villavicencio, nosotros no estábamos preparados para esto. Nosotros hemos tenido que ir haciendo un aprendizaje en el camino, pues de manera que no teníamos estructuras, no teníamos organización para llevar adelante un trabajo como hoy se está llevando en la iglesia en Venezuela, ¿no? Entonces, desde el caminar, hemos tenido que ir aprendiendo a ver cómo poder, pues, apoyar, ayudar a nuestros hermanos venezolanos que eh, por situaciones forzadas, porque es situación forzada, han tenido que abandonar pues nuestra tierra, nuestro país. Ha sido una tarea muy difícil, muy compleja. Gracias a Dios, ciertamente ha habido un apoyo y una sensibilidad a nivel internacional, de agencias, de organizaciones, de iglesias hermanas, no solamente que acogen, que apoyan, que asisten a nuestros hermanos migrantes venezolanos, en las diversas regiones donde han ido, países, pues de verdad que tenemos que agradecer muchísimo pues a tantas iglesias y tantas instituciones que se han sensibilizado sobre este tema, ¿no? Entonces nosotros hemos ido aprendiendo en el camino, hemos ido pues también viendo cómo podemos apoyar y ayudar a nuestros hermanos venezolanos que a veces salen en una situación muy precaria, con un desconocimiento total de la realidad que se va a encontrar, quizás con muchas ilusiones, con muchos sueños, pero sin darse cuenta que se van a encontrar con una pesadilla como es la trata de personas, como es hoy en día también ante las diversas situaciones que se han ocurrido de muchos venezolanos, ese homofobia, ese rechazo a los venezolanos, o también pues que aun cuando hay un derecho de los migrantes de ser recibidos, ser acogidos, vemos que también hay países donde pues cada vez se limita más la presencia o la acogida de los migrantes, viendo a los migrantes como personas no deseadas, pues que vienen a quitar el trabajo, que vienen a, pues quizás a crear más problemas, pero ciertamente cuando una persona pues decide emigrar, no es porque quiera emigrar, sino porque las circunstancias y las situaciones que están viviendo le obligan o le empujan de una u otra manera pues a tener que dejar su tierra, porque uno siempre está mejor es en su tierra. Eh,
Entonces, todas esas circunstancias también nos han hecho llevar adelante un trabajo, pues, que gracias a Dios, sí, repito, que pues ha habido agencias internacionales, organizaciones, pues conferencias episcopales, instituciones que realmente, pues gracias a Dios, nos han estado ayudando y nos hemos estado también nosotros formando en este tema. También como iglesia hemos crecido, ¿sí? Desde lo negativo, desde lo que significa una tragedia como la que ha estado viviendo Venezuela, también hemos tenido un aprendizaje, también un crecimiento en lo que es el tema, la organización, el apoyo, la incidencia también, la cooperación, pues en diversas instituciones religiosas como es los jesuitas, calabrinianos, pues tantas, la red Talita Cum, la red Clamor, donde también estamos trabajando allí con todas las tantas organizaciones que están dentro de la red Clamor y que eso nos ha ayudado y nos ha animado mucho pues a unir esfuerzos pues sobre este tema para ver cómo podemos ayudar a nuestros hermanos migrantes, ¿no? Pues hemos tenido diversos encuentros aquí en Venezuela y fuera de Venezuela también. Pues gracias a Dios, pues siempre es un tema que está en la palestra. Por ejemplo, hablando desde la realidad de Venezuela, no solamente ofrecerle a nuestros hermanos que tienen que emigrar la información necesaria, pues también para a dónde pueden llegar, dónde pueden pues comunicarse, de manera evitar todas esas situaciones de la trata de personas, porque ciertamente, lamentablemente, en medio de toda esta situación, también pues se da todo lo que es esta trata de personas, pues personas que se dedican a mercadear pues con los seres humanos como mercancía, pues no solamente para venderlos por la prostitución o por órganos o para esclavizarlos en otras realidades de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo fundamentalmente desde Venezuela, apoyando y ayudando a dar información necesaria. Pues también comunicando, se ha hecho a través de la Red Clamor, toda una recopilación de las diversas instituciones, casas de paso, contactos, dónde pueden llegar, cómo pueden comunicarse. Yo veo que ha sido también esto una fortaleza, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos que pues cada persona que migra deja atrás una realidad bastante dura, difícil. Por ejemplo, vemos que hay padres de familia que migran y dejan a los niños con sus abuelos, con personas ya mayores que están en unas condiciones muy paupérrimas, donde aquí en Venezuela la realidad del anciano pues no tiene ninguna ayuda social y si tiene una pensión, la pensión puede ser de $1.50 al mes y con eso no puede vivir un anciano, pues que una anciana que está jubilada y que entonces tiene que encargarse de los nietos. Pues, y entonces esto es una realidad también que no estábamos preparados, entonces cómo apoyar y cómo ayudar a aquellos pues niños donde las familias han quedado pues fragmentadas, pues que se encuentran los niños sin los padres. Es una tragedia también, pues que esto ha crecido muchísimo, pues en nuestro país no solamente los padres se van buscando para construir un futuro mejor a su familia, a sus hijos, y pensando que después pueden pues llevarse a sus hijos, pero muchas veces la realidad que encuentran en otros países es que el hombre sale, pues se consigue otra pareja afuera y forma otra familia y aquella familia queda totalmente pues desestructurada, pues abandonada, pues a su suerte, ¿no? Entonces también nosotros tenemos programas de atender a los niños y también no solamente a estos niños que están en estas condiciones, sino a los ancianos que quedan solos, que dependían de sus hijos y entonces, pues, estas personas mayores que muchas veces son personas
que no tienen las condiciones económicas para sostenerse, ya que eran sus hijos los que les sostenían. Entonces también tenemos programas que hemos abierto para atender a los ancianos. Lo llamamos el programa Santa Catalina, donde los jóvenes de del voluntariado que tenemos en Cáritas y en las diversas servicios, van a casa de los ancianos, le hacen el servicio de limpieza, pues de atención, y también pues le llevan alimentos, de manera que es sensibilizar también a nuestros jóvenes y a nuestros fieles, pues con la necesidad de atender a ese grupo etario que está allí abandonado, solo, pues y en unas condiciones muy paupérrimas, ¿no? Otra realidad que también nos encontramos, que todo esto, les digo que ha ido surgiendo y entonces tenemos que ir enfrentando esa realidad y ver cómo darle respuesta. Como decía el anterior ponente, pues ciertamente cómo conseguir recursos para esto, cómo poder tener financiación. Y siempre hacemos pequeños proyectos, pues donde podemos presentarlos, a sea a agencias internacionales o sea a instituciones de la iglesia, que pues así es como vamos también nosotros cubriendo las necesidades para responder a esa realidad que clama allí en nuestra iglesia particular de Venezuela. Otra realidad que ha surgido también fruto de todo esto es que ante las políticas que hoy se está viviendo a nivel del norte, Estados Unidos y otros países que ya están limitando la salida, pues, o la llegada de migrantes, pues entonces algunos pues están volviendo a Venezuela. Siempre sigue siendo una gran mayoría los que van saliendo, pero está retornando una cantidad de venezolanos. Pues, y están retornando en unas condiciones, pues, difíciles. ¿Por qué? Porque cuando se fueron, ellos vendieron todo lo que tenían para poder cubrir los gastos de su salida. Y entonces, pues, aquí no dejaron nada. Entonces, cuando vienen, se encuentran que vienen, pues, en unas condiciones también bastante duras, difíciles, pues, y cuando llegan, entonces no tienen dónde, pues, llegar, un hospedaje, una casa, entonces tienen que buscar, pues, quizás con alguien de la familia, algún lugar donde empezar a rehacer su vida. Y esto, pues, está sucediendo que estas personas que retornan vienen con unas realidades muy duras, muy difíciles, pues, psicológicas, pues, que entonces no solamente necesitan el apoyo, pues, de acompañamiento, sino también el acompañamiento profesional, el acompañamiento en la parte psicológica, pues porque se encuentran, pues, en una realidad todavía peor de la que cuando han salido, pues, de Venezuela. Entonces, esto también es una realidad que ahora estamos viviendo desde hace unos aproximadamente casi 2 años, debido a las políticas que se han ido implementando, cerrando fronteras, pues, y deportando venezolanos desde otros países, o algunos que toman la iniciativa de volver porque se encuentra que la realidad hacia afuera es todavía tan dura como la de aquí en Venezuela. Entonces, nosotros estamos apoyando también con programas de asistencia psicológica, pues gracias a algunas organizaciones internacionales que todavía están aquí en Venezuela, como UNICEF, como todavía ANUR, pues nos acompaña, porque es una zona bastante, en unas condiciones muy precarias. Y lo otro es que nosotros tenemos una frontera marítima, la frontera marítima con Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago es un país que queda a hora y media de Venezuela en barco. Y en algunas, desde otros lugares de Venezuela, puede quedar hasta media hora. Pero es una frontera que está cerrada, muy peligrosa. Esta zona es una zona de mucho narcotráfico, pues muy fuerte, pues, donde hay muchos grupos fuertes de narcotráfico que pues se dedican a trasiego de drogas, pues también se dedican a la trata de personas, sacando personas ilegalmente de Venezuela a través de Trinidad y Tobago,
porque ya que la frontera queda, la isla queda a 1 hora y media, 2 horas aproximadamente. Hace 5 años hubo varios naufragios, murieron aproximadamente 100 y tantas personas, algunas están desaparecidas totalmente, muchas de ellas mujeres, pues, o jóvenes, pues, a través de mafias, grupos que hay tanto en Venezuela como en Trinidad y Tobago que se encargan de, pues, contactarles, ofrecerles la posibilidad de ir a trabajar afuera, le pagan la ida en un bote en unas condiciones muy peligrosas porque el bote no cumple con las condiciones para transportar, pues, esa cantidad de personas, luego de una manera ilegal, porque salen ilegalmente, sin documentación registrada. Y cuando llegan allá a Trinidad y Tobago, algunas personas pues les quitan los pasaportes y ya las venden por $2.000 americanos. Nosotros hemos tenido contacto con estas personas, con muchas de estas personas que han sido deportadas de Trinidad y Tobago, pues ya que tenemos 2 casas de paso en nuestra diócesis de Carúpano, pero fundamentalmente estas casas de paso no son para recibir los migrantes, sino para recibir los deportados que vienen de Trinidad y Tobago, y el 70% de esas personas que vienen deportadas generalmente pues vienen por trata de personas, pues, las cuales son usadas como una mercancía. Entonces, es otra realidad que tenemos nosotros, por ejemplo, en mi diócesis de Carúpano, ya que esta frontera marítima pues se presta a que muchos venezolanos, ante la situación de, pues, pobreza, miseria en que se encuentran, pues buscando salidas a esto, arriesgan su vida, pues, y terminan siendo, pues, esclavizados por estas mafias, pues, que están dedicadas a, pues, traficar con personas humanas. No solamente llevan jóvenes, mujeres, a veces también hay niños, porque en Trinidad y Tobago hay aproximadamente más de 60.000 venezolanos, pues, allí, y todavía siguen, aunque es una frontera cerrada, pero sigue habiendo tráfico de personas hacia allá. Nosotros tenemos un acuerdo con Trinidad y Tobago, con la diócesis. Monseñor Jason, pues, un sacerdote de nuestra iglesia de Carúpano, nos está prestando un servicio allá en la diócesis de Trinidad y Tobago, atendiendo toda la parte latina, pues, acompañando a los venezolanos. Hoy en día, por ejemplo, visita la cárcel donde están los privados de libertad, latinos en general, no solamente venezolanos, colombianos, puede ser que sean de otra nacionalidad, y trata de llevar un acompañamiento, una asistencia de alimentación, pero es muy difícil la realidad. Yo tengo un viaje pautado ahora para visitar a final de noviembre, pues un encuentro de una semana, y pues un poco animar el trabajo que se está haciendo allá en Trinidad y Tobago, pues agradeciéndole a Monseñor Jason toda la acogida, todo este trabajo que estamos haciendo de apoyarnos unos a otros. Yo veo que en medio de toda esta situación, de este panorama que más o menos les he descrito, también se han ido dando experiencias de, pues, acompañamiento, asistencia. Yo veo que es un tema muy sensible también aquí en Venezuela, pues, y que también una de las cosas que nos parece es que tenemos que unirnos para poder impulsar procesos que lleven a acompañar, ayudar, asistir a nuestros hermanos migrantes. De modo que otra realidad también que vemos, que ante la realidad, ante la situación que vivimos en Venezuela, ha crecido la deserción escolar, ha crecido la prostitución, pues esto es una realidad que también nosotros, ¿qué estamos haciendo frente a todo eso? Ofreciendo también formación en medios de vida. Tenemos algunos proyectos que llevamos adelante, ya que esta es una zona pesquera, agrícola, y estamos ofreciéndole formación a través de proyectos que tenemos. Por ejemplo, aquí abunda mucho la producción de cacao.
hemos presentado proyectos donde hemos creado una pequeña fábrica, allí formamos personas, hemos formado aproximadamente 200 y tantas personas, pues para enseñarles a transformar el cacao en chocolate. Y así en esa rama, también en otras líneas, formación en telemática, en auxiliar de farmacia, pues emprendimiento de panadería, eh, todo lo que pueda, sastrería, corte y confección, heladería, de manera que ofrecerle a ellos también una esperanza, la posibilidad de que aun cuando la realidad es muy difícil, muy compleja y hay mucha incertidumbre, pero también todavía es posible estar aquí y que ellos sientan que la iglesia les acompaña, que la iglesia está a su lado y que tratamos de ofrecer pues, posibilidades de emprendimiento, de asistencia en lo profesional, en lo psicológico, en la salud, en la alimentación y en la formación. De manera que pues tenemos que luchar para poder superar toda esta realidad que en este momento estamos viviendo y que creemos que sí es posible pues ir poco a poco sembrando una semilla de esperanza en medio de toda esta realidad. Entonces, un poco más o menos a grandes rasgos, el panorama, el trabajo que hacemos. Nosotros aquí en esta diócesis de Carúpano tenemos aproximadamente un voluntariado de 800 personas, la gran mayoría jóvenes, pues que trabajan en diversidad de programas, programas que tienen que ver de salud, programas de protección pues, contra la violencia de género, programas de formación, programas deportivos. También hemos abierto academias deportivas para ofrecerle a los jóvenes la posibilidad de tener espacios donde ellos puedan desarrollar sus potencialidades, sus habilidades, y ese espacio también nos sirve para nosotros dar una formación desde el punto de vista humano cristiano. Es decir, hemos tenido que abrirnos a cualquier tipo de acción con tal siempre de llevar una esperanza, de llevar pues consuelo, de que las personas no se sientan abandonadas y desasistidas. Pues, entonces, eso ha sido lo más positivo. Les digo además también que hoy en día en nuestra realidad venezolana ha crecido la presencia de nuestro pueblo en la iglesia. Ha ido creciendo, es decir, ante la falta de asistencia de todo tipo, ante no tener oportunidades, la gente vuelve también su rostro hacia la iglesia. Y ve una iglesia cercana, una iglesia, como nos decía tantas veces el Papa Francisco de feliz memoria, samaritana, que acompaña, que asiste, que está allí dispuesta a servir y animar a nuestro pueblo. Entonces, un poco ese es el panorama y eso es el trabajo que hacemos. Muchas gracias, padre. Nuevamente, si hay preguntas, podemos aprovechar unos minutitos más para preguntarle, aprovechar la presencia del obispo para las consultas que nos hayan quedado. Si tienen consultas, solo habilitan el micrófono y... Yo sí quiero decir algo también. Sí, Gracias a Dios aquí en Venezuela todavía la iglesia puede hacer un trabajo, no solamente de evangelización, de asistencia, aun cuando la realidad es muy dura, pero también de parte a nivel eh, de los organismos políticos, institucionales, nos permiten trabajar, porque el gobierno sabe que el trabajo que hace la iglesia. Y para el gobierno, el que la iglesia lleve adelante toda esta labor, pues también a ellos de una u otra manera lo ven bien, porque de la presión social que tiene, un poco baja la presión social porque pues en eso de verdad que tenemos que aprovechar este kairos también que en medio de esta desgracia, que es un kairos también para la iglesia poder evangelizar, para poder formar, para poder acompañar y denunciar también pues las raíces y las fuentes de toda esta injusticia y toda esta realidad que lleva a mucha gente a abandonar su tierra
para ir a otros países o a otras regiones, que no es porque, como el gobierno muchas veces lo plantea, es que el venezolano le gusta viajar y por eso sale. No, no, el venezolano no le gusta. Nadie, todo el mundo quiere estar en su tierra. Pero ciertamente nuestra realidad todavía podemos evangelizar, podemos hacer todas estas actividades y creo que es una gracia también que Dios nos pone para no abandonar a nuestro pueblo. Hola, padre. A mí me interesa un poco sobre la organización del voluntariado, porque 800 personas son muchas, entonces, ¿cómo le hacen? ¿Tienen coordinadores de cada área? ¿Si hay algún momento en el que los mismos voluntarios tienen como una formación o una contención? Sí, como un poquito más esa labor con los voluntarios. Sí, en este momento de verdad, hace 8 años, 10 años, quizás nuestra Cáritas diocesana era un pequeño grupo de unas 20, 30 personas. Pero pues ha ido creciendo muchísimo y también una de las cosas que nos ha ayudado es a hacer equipos pues de trabajo. Es decir, esto no depende solamente de una persona. Es verdad que hay alguien que está al frente, que organiza, que anima, que acompaña, pues, pero ciertamente se ha ido formando equipos de trabajo y con programas. Todo se lleva en nuestra diócesis de Carúpano, todo lo llevamos con proyectos. Aproximadamente entre los proyectos tenemos como unos 40 proyectos que van desde proyectos pastorales de formación que tienen que ver hacia los sacerdotes, como proyectos que tienen que ver con la música, con la educación, con la formación indígena, con la proyección de la mujer, con emprendimiento, deporte. Entonces, sobre cada proyecto siempre hay un coordinador. Ese coordinador, pues, tiene un equipo de formación, un equipo que impulsa, pues, todo lo que es el trabajo en cada área. Y entonces hay un equipo a nivel diocesano que está llevado por el padre Jesús Villarruel. Eres también el director aquí de Cáritas de la diócesis, pero también es el secretario de la Red Clamor en Venezuela. Y entonces, él junto con un equipo, pues un poco van organizando todos los programas que tenemos pues, en la diócesis de Carúpano. Entonces, aquí lo importante en esto ha sido pues que se ha creado equipos de trabajo pues, y que las cosas funcionan y ciertamente también le hemos dado una formación importante a los voluntarios. Pues hemos tenido, por ejemplo, personas venezolanas que han sido migrantes, han vuelto y después de su experiencia se han sumado a nuestra labor, a nuestro servicio, pues que tenemos en la diócesis de Carúpano. También es cierto que gracias al apoyo pues, de las diversas organizaciones, pues, instituciones y pues, alianzas que tenemos que nos apoyan con proyectos, pues gracias a eso podemos ayudar a algunos voluntarios. Podemos darles un apoyo, una ayuda económica por el servicio que están realizando. Pues también ellos participan de los beneficios en cuanto, por ejemplo, nosotros en estos 7 años, 6 años, hemos creado 16 consultorios médicos donde se atiende por lo menos 3 o 4 veces a la semana en cada parroquia, pues doctores con un pequeño equipo, pues también nos proveen de medicina y también el voluntariado, nosotros también pues ellos participan de esos beneficios, porque si están prestando un servicio, si nos están apoyando en toda esta tarea, también tenemos que velar por la salud, tanto pues psicológica como espiritual, como pues física de ellos y tratamos siempre de apoyarles. De manera que
Yo creo que es importante también porque ellos se sienten, eso les da a ellos un sentido de pertenencia, que no es que están pues llevando adelante una tarea, pero no, ellos se sienten involucrados, son ellos iglesias, y ven cómo ellos también, pues eso les hace crecer como personas. Algunos de ellos también han recibido formación en emprendimiento y han llevado adelante, han montado sus emprendimientos también. De manera que el trabajar con la iglesia, el prestar un servicio en algún programa, después les ha llevado a ellos a ser creativos e impulsar después cuando el programa ha terminado, impulsar pues de repente una actividad económica, familiar, para poder sostener a su familia. Gracias. Gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta, si no estamos más o menos en tiempo. Bien. Bueno, entonces solo queda agradecerle, Padre, la presencia, sus aportes, la tarea que hacen y bueno, quedamos acá atentos a aquello en lo que se pueda colaborar. ¿Sí? Bien, yo creo que estos encuentros, los digo de verdad, son importantísimos porque nos hace tener compartir las experiencias, ver que no estamos solos en este trabajo, en este servicio, que estamos apoyándonos unos a otros y creo además también escuchar las experiencias nos anima en medio de las dificultades que tenemos todos porque siempre en estas cosas, en estos trabajos y este servicio hay muchas dificultades. Muchas razones para desanimarse, pocas para animarse, pero también el Señor nos acompaña, el Señor nos asiste con su gracia y creo que ese compartir experiencias nos da la fortaleza y la resiliencia para llevar adelante este servicio tan hermoso de nuestros hermanos inmigrantes, pues, y que ese tema considero que no debe ponerse a un lado, porque es un tema que siempre debe estar allí, pues en los medios, entre nosotros, porque a veces parece que ya se superó todo esto, pero hay muchos hermanos que siguen, sea por violencia, sea por la situación de desastres naturales, etcétera, etcétera. Lamentablemente es una realidad que está allí y que tenemos que atender. Y que es Jesucristo que nos dice, aquí estoy, ayúdenme, no me abandonen, no me dejen. Pues entonces nos interpela a todos nosotros, pues toda esta realidad y de ser como, recuerdo el Papa decía, iglesia samaritana, una iglesia que acompaña, que anima, que está allí para ayudar y asistir a nuestros hermanos que están en esas periferias existenciales. Gracias a ustedes de verdad por toda la labor también que sé que hacen, pues lo sé por las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel que están aquí acompañándonos también ahora en Venezuela, Carúpano, que de verdad que veo que es una bendición de Dios, pues todo el trabajo que hacen todos ustedes, porque he conocido el trabajo también de los escalabrinianos, de los jesuitas, pues etcétera, etcétera, y de verdad que es un trabajo extraordinario y hermoso, y que el Señor nos siga acompañando y que el Señor nos siga dando la fortaleza y que también pues podamos conseguir los recursos necesarios para poder llevar adelante toda esta tarea, este servicio que Dios nos pide y que la iglesia nos está pidiendo y que estos hermanos también necesitan. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Monseñor, por su tiempo. Me ganó, Monseñor, porque te iba a decir, este es un curso de la familia llaneriana y, bueno, Monseñor es el obispo de la diócesis de Carúpano, donde estamos, esta nueva presencia, creo que ahí poquito a poco también nos ayuda a escuchar a Monseñor Jaime, a conocer un poco la realidad en la que estamos allá en Venezuela y nos acerca más a esa misión. Así que, de verdad, muchas gracias por compartirnos en medio de esta realidad tan dura, tanta esperanza, ¿sí? Gracias, Monseñor. Bueno, a ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a pasar a nuestra siguiente invitada de este panel de experiencias de esta tarde, que es la hermana Dora Elena Suaza Arenas. No sé si está la hermana Dora, tenía unos problemas ahí con la conexión, pero creo que está, ¿no? La hermana Dora es de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo,
conocidas como escalabrinianas, natural de Medellín, graduada en Servicio Social en Brasil, en San Pablo. El carisma de las hermanas escalabrinianas es ayudar a los migrantes, refugiados y personas más vulnerables, y ella se encuentra aquí en Bogotá acompañando el trabajo que hace la Fundación de Atención a Migrantes, FAMIC, de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, bienvenida, hermana Dora. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, yo voy a comenzar a hablarles a ustedes sobre, ya los padres han hablado sobre la migración, hablando también todas las circunstancias que dan por todo lo que pasa en los migrantes, todo este monte de cuestiones que infelizmente la humanidad está pasando. Es importante tener en cuenta que nosotros todos somos migrantes en este mundo y que Dios nos hizo precisamente para nosotros irnos ayudando unos a los otros. La migración consiste precisamente, como vemos desde la Biblia, consiste en migrar, sea migrar por causas de lo que es el clima, por lo económico, por alguna cosa que sea necesaria para migrar. Entonces es eso lo que nosotros tenemos así como en esencia, la migración. Nosotros allá en el Brasil vemos, por ejemplo, que muchas personas que emigran, muchas personas que emigran de otros países para el Brasil. Tenemos allá venezolanos, colombianos, ecuatorianos, muchas personas de muchos países, también personas de también así, de hecho allá hay muchas, ¿cómo se dice?, colonias de varios países. Entonces, podemos ver como esa magnitud de migración y podemos así como hacernos así como unas preguntas. ¿Qué es lo que lleva al migrante a migrar? ¿Por qué el gobierno no acoge al migrante? Si lo vemos, por ejemplo, aquí en Colombia, para los que están aquí, los gobiernos dicen a los migrantes: ustedes pueden venir, sean bienvenidos, pero cuando ellos vienen aquí, por ejemplo, ellos no tienen TT, ellos no tienen trabajo, ellos no tienen cómo entrar a un baño gratis, ellos no tienen cómo tener un baño allá en la terminal, por ejemplo, un baño gratis porque soy migrante, porque lo necesito, no tiene eso, y se les cierran muchas puertas a los migrantes, no solo al migrante, sino a su familia. Entonces ellos dicen: no, nosotros estamos abiertos para la migración, pero no es así, porque abiertos para la migración es: yo le voy a dar un kit a ese migrante para que vaya y se pueda bañar, yo le voy a dar a ese migrante un bono para que pueda ir con la familia al baño, o sea, que esa persona pueda vivir dignamente, que esa persona tenga derecho a su documento, por lo tanto que tenga derecho a un trabajo formal. Muchas personas están siendo esclavizadas infelizmente por causa de eso, no tienen un trabajo formal. Entonces, la única solución es: yo me esclavizo de alguna cosa. Yo me esclavizo de la prostitución, yo me esclavizo del robo, yo me esclavizo de trabajos por ahí que no tienen nada que ver con cosas formales, cosas que te dignifiquen. Al contrario, hay familias que están viviendo en lo peor que uno puede imaginar. Entonces, personas que dicen: mi Dios, si yo voy a votar por un presidente, esas personas siempre van a buscar a alguien que sea bueno, según el pensamiento de ellas, pero la verdad es que esas personas no consiguen encontrar un presidente que sea bueno, un gobierno que sea bueno, porque cualquier gobierno siempre piensa en sí mismo. Nosotros como escalabrinianas hemos notado eso, no solamente aquí, sino en todas partes donde hemos estado. Infelizmente, no es así una cosa que uno pueda decir: en este país es diferente, se trata a las personas diferente.
No, no es así. Porque los gobiernos y muchas personas buscan ellos beneficiarse. ¿Cómo? Yo en este momento voy a entregar por el mercado, pero al mismo tiempo me están grabando y estoy saliendo por la notificación, entonces estoy apareciendo. Muchas personas hacen eso por aparecer y no porque salga del corazón. Muchas personas hacen las cosas porque el otro me está viendo y no porque salga del corazón. Entonces, este tipo de personas son precisamente, y felizmente también, las que están allá en el poder. Las que dicen, yo voy a dar tu mercado si tú votas por mí. Y yo estoy diciendo esto no solamente también por el gobierno, sino por el medio en el que estamos. En el medio en el que estamos, solamente es así. Si tú me sirves para alguna cosa, entonces yo te voy a ayudar. Pero si tú no me sirves, porque estamos en un tiempo en el cual nosotros, si servimos, existimos. Y si no servimos, existimos. Si un migrante me sirve para yo decir, ay, es que estoy haciendo una obra buena, para yo poder decir para los demás, es que yo, y es que yo, entonces el migrante existe. Y el migrante sirve para él. Pero si no, no va a ser así. Nosotros, por ejemplo, allá no tenemos mucho de eso. Hay personas que llegan allá no tenemos, llegan así muy, muy mal porque no han comido, no se han duchado. Ellos llegan esperando que se les acoja, que se les dé, pero no, lo que llegan allá, pero lo que ellos ven es puro rechazo. No, usted huele mal, usted no debe estar aquí. No, aquí nosotros no damos comida, entonces usted no debe estar aquí. Entonces es una cosa así como yo estoy saliendo de un lugar donde yo no consigo tener un espacio, no consigo tener, y llego a otro lugar donde también se me niega. Entonces es así como es que nosotros conseguimos, digamos, minimizar a la persona, o cómo conseguimos hacer con que esa persona fluya y sea mejor cada día. Nosotros allá en la terminal estamos teniendo más o menos como de 45 a 50 personas que atendemos cada semana. Esas personas que se les hace, se les da así un breve acompañamiento así psicosocial, cómo es que usted está, cómo es que usted vino, así, bien breve, porque las personas llegan y es para viajar, para continuar viajando, llegan de pasada, así. También se les hace un kit de comida para que ellos tengan su comida. Infelizmente nosotros no tenemos en este momento el apoyo del kit del baño, tenemos un kit del baño para ducharse, para ir al baño. No lo tenemos infelizmente por causa de lo que ustedes ya saben, lo que está pasando con Trump, el presidente. Entonces son cosas así que uno va viendo, va siendo así, infelizmente no tengo, es que voy a ayudar a esa persona, pero nosotros estamos haciendo lo necesario para que esa persona sea atendida, sea escuchada, esa persona pueda ser orientada para dónde ir, qué hacer. También nosotros tenemos un albergue en la 68, San Bernardo, en el cual cuando vienen personas que dicen yo voy a viajar, pero voy a quedarme una semana, esas personas van para nuestros albergues. En esos albergues se les da un socio pastoral y también se les da socio psicosocial. Nosotros conseguimos en esa semana dar más prioridad para ellos. Conseguimos con que ellos no pierdan esperanza, porque ellos llegan así como, así desesperanzosos, porque muchas veces fueron engañados. Las personas les dijeron, no, venga, pero cuando ellos atienden, la persona desaparece, entonces ese tipo de personas van a nosotros, puede ser refugiados o migrantes. Ellos van a nosotros y nosotros nos ocupamos durante esa semana de ayudarlos a buscar un lugar, espacio, o a que ellos piensen y repiensen si ellos consiguen volver al lugar donde vinieron, para que no se expongan por ahí, ya si ellos no conocen a nadie. Nosotros cuando ya vemos que las personas deciden quedarse y que tienen un lugar a donde ir, entonces nosotros conseguimos ayudarlas dándoles un kit, un mercado,
dándoles un colchón, porque también hay personas que son muy buenas. Y ese tipo de personas son las que donan colchones, camas, donan ropa, comida. Entonces, gracias a esas personas, nosotros tenemos como 30 voluntarios, que esos voluntarios nos ayudan muchísimo a hacer los kits, a organizar las ropas, a estar repartiendo para esas personas. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, que nosotros, gracias a Dios, no estamos solos. Nosotros tenemos personas que nos ayudan, porque por nosotros mismos la fundación no existiría. La fundación es el Centro de Atención al Migrante, que es de la Arquidiócesis de Bogotá, donde nosotros tenemos también la colaboración de la Iglesia, gracias a Dios. Nosotros tenemos en octubre lo que es la Semana del Migrante. Durante esa Semana del Migrante, nosotros conseguimos recolectar, gracias a las iglesias, recolectar dinero para poder el próximo año continuar con las personas. Eso con los albergues. También nosotros tenemos el centro de capacitación, que es para las personas que dicen así, yo decidí quedarme y yo necesito capacitarme para poder emprender mi propio negocio. Nosotros tenemos entonces el centro de capacitación, el cual nosotros damos esa oportunidad a las personas de poder ellos aprender varias cosas. Tenemos lo que es administración de marca, que es belleza capilar, belleza corporal, tenemos manos y pies, tenemos varios cursos en los cuales ellos pueden capacitarse. En esos albergues que yo les había contado, más o menos de 30 a 40 personas estamos recibiendo durante la semana. Entonces, son personas así que vienen vulnerables y que nosotros buscamos hacer con que esas personas queden fuertes para que cuando vayan y enfrenten el mundo, esas personas no se vean tan vulnerables como llegaron. Y así no tengan ese riesgo de que muchas personas los vean y les digan, usted como acabó de llegar, entonces yo voy a hacer con usted lo que sé. Y entonces las personas ya saben sobre sus derechos, saben sobre cómo es la cultura colombiana. Muchas veces nosotros recibimos de otros países, pero también recibimos del mismo país. No sé si ustedes se han dado cuenta de todas las tierras que están apareciendo por Cali, en el Valle del Cauca, todo eso. Entonces, muchas personas están migrando mucho. Y muchos de ellos precisamente son personas refugiadas que se están refugiando aquí en Bogotá por causa de esas guerras que están habiendo. Nosotros también hemos tenido personas que son deportadas. Esas personas son colombianos que estaban en los Estados Unidos y los Estados Unidos los ha deportado aquí. Esas personas vuelven, pero cuando ellos vuelven, ellos no tienen a dónde ir, que ellos vendieron todo lo que tenían para poder ir a los Estados Unidos y para poder ir allá. Muchos de ellos fueron familias enteras. Y al ser deportados, ellos llegan a nosotros, entonces nosotros nos encargamos de ayudarlos con lo que es la educación, con lo que es hablando por allá con la alcaldía, así para que ellos puedan ayudar a ver qué se puede hacer con estas personas. Muchas de ellas consiguen reubicar familiares y consiguen con esos familiares para poder estar con ellos, y otras personas no consiguen reubicarse, pero entonces ellos deciden ir para otro país. Muchos de ellos no quieren quedarse en Colombia por la situación que tenemos. Entonces ellos prefieren irse para otro país para tener una vida. Gracias a Dios, algunos de ellos son ayudados con dinero para poder viajar. Y como muchos de ellos ya tienen así un oficio profesional, entonces para ellos es difícil poder reubicarse laboralmente, debido a que allá en los Estados Unidos ellos tenían 3 trabajos, entonces ellos pues, saben más o menos cómo poder conseguir un empleo y poder establecer un propio negocio. Hemos visto ese tipo de migración, y gracias a Dios ese tipo de migración ha estado bien. Muchos se han podido restablecer aquí en Colombia. Muchos migrantes también, ellos son así personas que no se establecen para siempre en Colombia, pero ellos gustan de venir
estar aquí un tiempo para poder ganar un dinero y poder ir para otro país. Y allá en ese otro país ellos o se establecen o hacen lo mismo. Entonces ellos van creando así como una costumbre de estar de país en país para ver en cuál país ellos consiguen tener una mejor calidad de vida. Entonces en cada país ellos están trabajando, consiguen su dinero y viajan. Es una situación preocupante. ¿Por qué? Porque los hijos de estas personas van creciendo sin estabilidad. Estas personas van teniendo así como conflicto para entrar en una escuela, de que la persona no está teniendo una secuencia y por causa de no tener una secuencia, entonces no pasan las veces los exámenes que se hacen en la escuela. Las escuelas dicen, pues esta persona dice que estaba en este país, después en este país, y aquí cuando llega no tiene cómo continuar aquí, entonces la persona no va a estar. Ahí muchas veces se les niega la posibilidad de entrar en la escuela y esto va dificultando el futuro de estas personas, por lo que ellos van quedando como a merced de muchas otras personas que necesitan como esclavos, digamos. Debido a que como no tienen la educación suficiente, no tienen el profesionalismo, entonces ellos van quedando a la merced diciendo así, entonces si yo trabajo, me van a dar dinero. Y ellos no van a tener ese conocimiento de que allá se trabaja 7 horas o se trabaja 8 horas. Ellos puede ser que caigan en eso de que se trabaja 12 horas y te pagan lo mínimo. Y no te pagan las horas extras, no te pagan nada de las prestaciones sociales, que es lo importante. Entonces es preocupante la situación, es bien preocupante. Ya hay personas que han llegado aquí en nuestros albergues y han dicho que ellos habían trabajado así mucho tiempo y que infelizmente les dieron la mitad del dinero que les habían pedido. Entonces, muchos de ellos cuando van a decir que eso no es justo, muchos de ellos son amenazados. Entonces también esas personas huyen por causa de eso. Es alarmante tanta migración, pero yo pienso que si todos esos migrantes tuvieran oportunidad de tener una vida estable, económica, socialmente, estas personas no tendrían necesidad de migrar. Muchas personas piensan que esas personas migran para poder hacer daño a los otros países, pero no es así. Estas personas migran por causa de la necesidad que tienen. Hay personas que dicen, ay, no, pero es que ellos son unos vagos, ellos no hacen nada, pero no, lo que pasa es que la cultura de cada uno de nosotros es totalmente diferente. Para nosotros trabajar 8 horas, para ellos puede ser que trabajar 5 horas. Y así, muchas personas de los migrantes que hemos conocido, ellos nos cuentan que ellos no son enseñados a estar, por ejemplo, en una oficina o en un trabajo las 8 horas. Ellos son enseñados a que trabajan en casa o trabajan en la oficina y que también tienen sus descansos y este montón de cosas. Entonces, por eso es que a ellos se les dificulta, a muchos de ellos, especialmente los venezolanos, se les dificulta trabajar para las empresas, porque para ellos es como si estuvieran encerrados. Y ellos están enseñados, no todos ellos, pero muchos están enseñados a ellos trabajar, pero también al mismo tiempo tener su espacio. Entonces, por ejemplo, yo trabajo 5 horas en la empresa y después ya salgo para mi casa y hago mis cosas y a veces yo no voy a trabajar a veces, sino que por medio del computador o del celular estoy trabajando. Entonces, por eso es tan dificultoso para ellos tener que ir para una empresa, una oficina, un trabajo. Hay cosas que uno debe siempre tener con la migración. Yo no puedo compararme con otros. Y eso es infelizmente lo que muchas personas hacen. Si yo, por ejemplo,
con una sola comida ya yo quedo bien, las otras personas no. Las otras personas necesitan 3 a 4 comidas. Si yo estoy bien de salud, las otras personas quizás no. Entonces son comparaciones que a veces infelizmente se hacen y entonces las personas dicen así, esa persona está pidiendo dinero para trabajar. Sí, pero si esa persona va a trabajar en las mismas condiciones que nosotros los colombianos, nosotros tenemos todas las condiciones porque tenemos toda la documentación. Ellos desde hace como 4 años se les está negando el permiso temporario que es el PPT. Y sin PPT tú no puedes entrar a parte. Entonces, se les está negando eso, que es una de las cosas que me parece que esté aquí, que las personas digan, no, es que los migrantes pueden venir, los migrantes tienen acceso a todo está a los migrantes, los colombianos no nada, pero no es así, es solo apariencia, porque tanto colombiano como migrante están sufriendo por igual, tanto migrante como colombiano están pasando hambre. Tanto migrante como colombiano están el rechazo. El rechazo porque colombianos, muchos colombianos ya tenemos más de 30 años, entonces nos están rechazando por causa de la edad. Los venezolanos no solamente por la edad, sino también por la documentación. Muchas veces es también porque simplemente rechazo a la persona, porque la persona no es colombiana, no confío en la persona. Infelizmente hay venezolanos que han hecho cosas que no son agradables, pero no quiere decir que todos los venezolanos hagan lo mismo. Nosotros tenemos migrantes trabajando con nosotros y esos migrantes nos enseñan que no todos somos iguales. Entonces ellos están súper bien en el trabajo, ellos están haciendo su trabajo. Y nos han demostrado de que aquellos que hicieron cosas malas no son la voz del pueblo. Entonces, así como nosotros, como colombianos, también en otros países hacemos cosas malas, las personas hasta nos miran y dicen, ay, todos los colombianos son así. Asimismo, nosotros muchas veces tratamos a nosotros que son migrantes. Entonces, no debe ser así, no debe ser así, porque Dios nos enseñó de que todos nosotros debemos tratarnos con amor, todos nosotros tenemos que tener misericordia con nosotros, y todos nosotros debemos siempre pensar de que si a mí me gusta que me hagan algo, yo también lo puedo hacer por otras personas. Si yo, por ejemplo, me siento mal cuando alguien me saluda, que son cosas pequeñas, las otras personas también se sienten mal. Nosotros, las esclavinianas, tenemos así un legado que es el acoger a las personas. ¿Cómo es que tú acoges a la persona? ¿Cómo es que tú sientes esa acogida de la persona? ¿Cómo es que te gustaría que... Y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros gustamos de que la persona se sienta como en casa, se sienta como si yo fuera su familia, para que esa persona se sienta bien. Me parece que se le cortó la señal, ¿no? A mí se me... Sí, se cortó. Sí. Ahí le escribo, sí, de todas maneras, como estamos un poquito sobre el tiempo, tal vez podemos ir empezando con Jorge Vicente, ¿sí? Y cuando ella llegue, abrimos el espacio a las preguntas o que ella termine también lo que le puede haber quedado pendiente. Entonces, Jorge Vicente, estás, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Bueno, bienvenido. Jorge Vicente es voluntario en la acogida de migrantes del Grupo Oasis de la parroquia Nuestra Señora de la Concepción de Madrid y voluntario en el equipo de la Delegación de Migraciones de la Arquidiócesis de Madrid, en el equipo de acogidas de emergencia de la Mesa de Hospitalidad y también voluntario en el equipo de coordinación operativa de la Mesa de Hospitalidad de la Arquidiócesis de Madrid. Pertenece a la parroquia San Ireneo en Madrid capital. Bueno, bienvenido Jorge Vicente y bueno, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes, queridos amigos. Lo primero de todo, agradecer a las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel la oportunidad que nos dan al equipo de la Delegación de Migraciones
de la Archidiócesis de Madrid de compartir nuestro trabajo en este panel de experiencias. Y a la vez ha sido un regalazo el escuchar las experiencias anteriores, las cuales pues yo me llevo e intentaré transmitir pues al resto del equipo y a las personas con las que trabajamos. Nuestro equipo en la Delegación de Migraciones pues está formado por 6 personas y somos laicos, hay también sacerdotes, hay monjas, hay personas migrantes, hay personas que somos de España. Bueno, pues es una variedad y una mezcla que intenta ser reflejo de nuestra sociedad. Nuestra archidiócesis tiene la suerte de tener una población muy numerosa y rica en edades, en procedencias y credos, lo cual supone un gran reto y un desafío. El cardenal de nuestra Archidiócesis de Madrid, don José Cobo, decía en la homilía de la Misa Jubilar de los Migrantes: frente a la intoxicación ideológica, el uso partidista del sufrimiento, los discursos de rechazo, que a veces se cuelan también en nuestra Iglesia, el olvido de las causas y el dolor de los desplazamientos obligados, tenemos que dar a conocer los numerosos relatos positivos de integración y de participación de los migrantes y refugiados en la Iglesia y en la sociedad. Este es, sin lugar a dudas, uno de los mayores retos que tenemos en la delegación, porque en España y en Europa en general los relatos negativos se van difundiendo cada vez más y experiencias negativas, que son pocas, se propagan de manera extensa, mientras que los relatos positivos, que estoy convencido son muchos más, no tienen ese eco. Entonces, ese puede ser uno de los principales objetivos que tenemos dentro de nuestra delegación. También otra línea que ha marcado nuestro cardenal, don José Cobo, es la transversalidad, es decir, trabajar con las diferentes áreas pastorales de la archidiócesis y con organizaciones de fuera y dentro de la Iglesia, intentando fomentar el trabajo en red. Intentamos también que la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado no sea solo un día, sino que esta se vaya celebrando durante todos los días del año. ¿Cómo conseguirlo? Pues nosotros estamos impulsando la pastoral con los inmigrantes de habla hispana y se elaboró una guía de acompañamiento pastoral a inmigrantes de habla hispana. Y existe una comisión que tiene como objetivo desarrollar, impulsar y mejorar este acompañamiento. Por otra parte, tampoco nos olvidamos de los inmigrantes de habla no hispana y contamos con 7 capellanías: la china, la rumana de rito latino, la rumana de rito oriental, la africana, la polaca, la ucraniana y la filipina. También tenemos comunidades que, aunque no tienen capellanías, tienen un gran peso, como es la comunidad anglosajona y la comunidad francesa. También desde el equipo de la Delegación de Migraciones, pues intentamos conocer la acogida e integración de las personas migrantes en las parroquias. Y para ello hicimos un pequeño estudio elaborando una encuesta que enviamos a todas las parroquias de la Archidiócesis de Madrid y organizamos este año por primera vez una jornada de buenas prácticas que tuvo una gran acogida. Fue una oportunidad para compartir, porque ya que no hay fórmulas mágicas, sí que puede haber métodos o usos o prácticas que sí nos pueden inspirar a cada una de las parroquias a mejorar esa acogida e integración de la población migrante. Este año pues queremos seguir con esta jornada de buenas prácticas el próximo año y los venideros y enriquecerla, ¿no? Y fomentar la participación. También hemos empezado a dar pasos en potenciar la dimensión ecuménica e interreligiosa. Creemos que es un punto bastante importante, ya que hay una gran variedad de credos en lo que es la Archidiócesis de Madrid. Es indiscutible que los católicos somos mayoría, pero eso no quiere decir que tengamos esa sensibilidad sobre otras religiones, ya que es importante, sobre todo para la población pues, migrante que no tiene la confesión católica, pues encontrar espacios donde orar. Y entonces, si nosotros transmitimos esa apertura,
creemos que también somos más acogedores. Y entonces, por ejemplo, existe un programa piloto de ecumenismo en una de nuestras vicarías, que si funciona, pues se va a extrapolar al resto de vicarías. También este año, el día 5 de febrero, aprovechando la celebración del Día de la Fraternidad Humana, celebramos un acto interreligioso en una de nuestras parroquias, en concreto en Nuestra Señora de las Delicias de Madrid capital, donde nos juntamos pues católicos, judíos, protestantes, musulmanes, y la verdad es que resultó todo un éxito y la gente pues nos pidió que hiciésemos más actos de este tipo. También trabajamos en el CIE, que es el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, ubicado en Aluche, acompañando a los internos. También formamos parte de la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, junto con la Asociación Sercade, Cáritas Diocesana de Madrid, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, la Comunidad de San Egidio de Madrid, Confer de Madrid y Pueblos Unidos. La Mesa por la Hospitalidad fue creada por el anterior arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, en el año 2015. Es una entidad diocesana, presidida por el arzobispo de nuestra Archidiócesis de Madrid, o aquel en quien delegue, creada para animar y coordinar el servicio a las personas desplazadas forzosamente. Esa animación y coordinación respeta siempre la especificidad de cada entidad por la hospitalidad y a la vez mejora la actuación común, tanto en primera emergencia como en el proceso de acogida, acompañamiento e integración. En todo ello, la Mesa busca que se actúe con calidez y calidez evangélicas, pero siempre codo a codo con cualquiera que, más allá de confesiones religiosas, opte por la solidaridad, que acoge, protege, promueve e integra a refugiados e inmigrantes para trabajar no solo para ellos, sino especialmente con ellos. Y todo ello sin olvidar la concienciación e incidencia sociopolítica. A fecha de hoy, en la Mesa por la Hospitalidad de nuestra Archidiócesis de Madrid la preside don Vicente Martín Muñoz, que es el obispo auxiliar, en nombre del cardenal arzobispo don José Cobo. El servicio más conocido que presta la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid son las acogidas de emergencia. Voy a intentar explicar brevemente en qué consiste, porque la verdad es que tiene, como decimos aquí en España, mucha miga, ¿no? La acogida de emergencia de la Mesa por la Hospitalidad ofrece un lugar para dormir, cenar, asearse y desayunar a migrantes que quedan en situación de calle. Intervienen en esa acogida varios actores. El primero y principal es el migrante. Se trata de que estos hermanos no queden en situación de calle y que encuentren un lugar donde puedan dormir, donde puedan recomponerse, donde puedan coger fuerzas y seguir su proyecto migratorio. Pero no pueden acudir directamente a estas acogidas. Necesitan de la intervención de otro actor. Este otro actor son las entidades derivantes. Estas entidades derivantes son de la Iglesia o fuera de la Iglesia. No hacemos distinción, pero siempre es necesario que haya una entidad detrás. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se ofrece es un lugar para dormir, cenar, asearse, desayunar, pero eso ocupa una parte del día, que suele ser los espacios de emergencia, abren como a las 7, 8 de la tarde y después se cierran como a las 8 de la mañana. Entonces, el resto del día debe haber una entidad acompañante que se preocupe por dar clases de español a los migrantes que no conocen la lengua española, temas de asesoría jurídica, formación y también el buscar un lugar que sea pues más estable, porque ahora hablo de los espacios de acogida, que es otro de los actores. Los espacios de acogida, ¿cuáles son? Pues son parroquias o espacios eclesiales, como pueden ser centros de pastoral o hasta colegios. Ahora mismo hay 2 colegios que son de la Congregación La Salle que también están ofreciendo estas acogidas de emergencia. Se habilitan espacios dentro de las instalaciones de estos lugares, de parroquias, de centros de pastorales, de colegios religiosos, y se da una dignidad a esos espacios donde puedan ellos, los migrantes,
pues sentirse a gusto, como una especie de hogar, pero no dejan de ser espacios que podemos decir que son provisionales, con lo cual es necesario que esas entidades busquen un lugar más estable y sobre todo dentro de lo que es la red de las administraciones, que son las que se deben hacer cargo de estas situaciones. Los espacios de emergencia pues están formados siempre por voluntarios. Estos voluntarios pues tienen labores de coordinación, labores de cena. Hay muchas familias que preparan las cenas, las preparan en sus casas y después las llevan a los espacios de emergencia. Se coordinan en días y lo van llevando. Algunas de estas familias se quedan a cenar con los muchachos o familias que están acogidos. Otras veces no pueden quedarse, pero siempre va a haber también un voluntario o voluntarios de noche que se van a quedar con estas personas migrantes y esas siempre cenan con ellos. Estos voluntarios no tratan de vigilar a los migrantes, sino de acompañar en el lugar de acogida. Imaginaros vosotros que os vais a un lugar que no es el vuestro, pues siempre estaríais más a gusto siendo acompañados por una persona del lugar que en caso de incidencia o de alguna situación que se tuviese que resolver, supiesen dónde acudir y cómo resolverla. Esta experiencia está siendo maravillosa porque parece que se está acompañando o ayudando a los migrantes cuando es todo lo contrario. Los migrantes nos están ayudando a las personas que estamos en esas acogidas de emergencia porque descubrimos a unas personas con mucho que aportar, muy valientes, con gran coraje y con unos valores que a lo mejor, pues, en concreto en Europa, pues hemos ido perdiendo. También nos dan el regalo de poner nombre e historia, con lo cual los relatos negativos quedan anulados completamente cuando no son números, sino que son personas las que hay detrás. También comentaros que, aunque no es propio de la delegación la Delegación de Migraciones de la Archidiócesis de Madrid, la Conferencia Episcopal Española pues tiene varios proyectos en este sentido y uno de ellos son los corredores humanitarios. No me voy a extender, lo podéis buscar por internet, pero lo que se trata es de trabajar en red y en acompañamiento de las personas migradas en las diferentes diócesis de España, ¿no? Entonces, la diócesis que está sufriendo una gran presión migratoria es la de Canarias, porque muchas personas de África están llegando en cayucos y lo que se trata es de colaborar en red en las diferentes diócesis para que esa presión sea compartida. Lo que no logran los políticos, sí lo logramos en la Iglesia, ¿no? Después también está el proyecto de hospitalidad transatlántica, que también os animo a buscarlo por internet, que se trata de poner a trabajar en red a diferentes organizaciones que trabajan tanto en países de origen como de tránsito como de llegada, ¿no? Está centrado sobre todo, como su nombre indica, en esa migración que viene de África. Esto que brevemente os he explicado no agota ni muchísimo menos todo lo que se hace en Madrid, ni tanto a nivel de Iglesia ni a nivel civil. Gracias a Dios hay muchísimas organizaciones civiles, religiosas, que trabajan en este sentido y el gran reto también es ponernos de acuerdo, ponernos en contacto, cosa que se está logrando, y así lo que no cubren unos lo cubren otros y intentar ayudarnos, sobre todo por el bien de las personas que llegan. De nuevo agradezco en nombre del equipo de la Delegación de Migraciones esta oportunidad de poder compartir esta experiencia con todos vosotros y haber tenido la oportunidad de enriquecerme a título individual, pero que después trataré de transmitir también al resto del equipo. Muchas gracias a ti, Jorge. Me parece en este momento deberíamos, no ha podido conectarse nuevamente, ¿verdad? No, la hermana Dora no se pudo volver a conectar y bueno, me pidió que pidiera disculpas, me despidiera en nombre de ella, pero ya no pudo volver a retomar la conexión, ¿sí? Así que yo creo que podemos aprovechar este espacio para preguntas con Jorge Vicente.
Exacto. Bien. Entonces, la misma dinámica. Aquel que tenga alguna pregunta, habilita el micrófono y directamente la fórmula, para aprovechar la experiencia que Jorge ha compartido. Yo pregunto, Jorge, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil o significativa que como voluntario has tenido con los migrantes? Pues es una pregunta muy difícil, porque por desgracia se dan situaciones muy difíciles. Quizá la que siempre digo que me ha marcado más fue la de una madre nigeriana con su hija de apenas 5 años, que acogimos en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha de Madrid, y fue acogida fenomenal, además por una familia venezolana que también estaba allí en ese espacio, y pensábamos que todo iba bien, pero lo que son las cosas, ¿no? Al final las mafias se cuelan en todos los sitios y la debieron engañar en alguno de los puntos, sobre todo de pedir cita para regularizar los papeles. Le prometieron un sitio donde trabajar en Murcia, desapareció ella y su hija, y muchos nos tememos que fue víctima de trata, ¿no? Es evidente. Esa quizás es la que más me ha marcado en negativo, pero vuelvo a decir, superan las positivas a las negativas. Gracias. Julia, sí. Sí, en algún momento comentaste de que no era lo mismo trabajar para los migrantes que trabajar con los migrantes. ¿Cómo podrías decir que has trabajado con los migrantes? Pues tengo muchas buenas experiencias también, porque aquí estamos hablando de acoger, pero es que también se trabaja con los migrantes. Por ejemplo, en la acogida en la que estoy voluntario, Oasis, yo soy minoría, es decir, los españoles somos minorías, es decir, el peso de esa acogida son los propios migrantes, con lo cual es mucho mejor, porque yo puedo hablar en teoría, yo puedo aportar como español ciertas cosas, pero al final el proceso migratorio, quien lo ha vivido, quien lo ha sufrido, podemos decir entre comillas, pues es el que mejor puede entender o empatizar con la persona que está acogiendo. Después, una persona como yo, que vive cómodamente en una casa y sin ningún tipo de problemas, puede pensar muchas ideas y muchas actividades, pero tampoco es lo mismo. Entonces, el contar con compañeros que son migrantes es fantástico, es una bendición y un regalo de Dios con el cual aprendes e intentas tú pues poner tu granito de arena. Una pregunta quizás personal, ¿no? Pero si puedes, pero ¿cómo llegas al servicio? Porque por ahí uno ve a las hermanas, los religiosos, y es como que es, bueno, es parte del carisma, pero ¿por qué? ¿Por qué estás en esto, Jorge? Bueno, pues ha sido un proceso muy difícil, porque yo tengo formación religiosa, yo estudié en un colegio de curas, mi familia es católica, aunque mis padres no eran practicantes, pero eso todo se lo debo a mi abuela materna, me voy a emocionar. Yo he sido muy beligerante con la iglesia porque mi madre falleció cuando yo era joven, no entendí eso y me aparté de la iglesia durante muchísimos años, pero con la JMJ del 2011, no sé, algo sucedió, me incorporé otra vez a la iglesia poquito a poco y sobre todo gracias también a algunas catequesis de un padre comboniano, Antonio Pavía, pues precisamente en una catequesis sobre la parábola del buen samaritano dije, me tengo que poner en acción, y primero fue con Cáritas
y después con mucho miedo, lo tengo que reconocer al principio, en la acogida a migrantes quedándome voluntario de noche, y Dios me dio el regalo de que la primera noche que me quedé tuve que acompañar al día siguiente a Ibrahima, un migrante que procedía de Senegal, y eso fue definitivo para mí, el que mi vocación era trabajar con migrantes. Muchas gracias, Jorge. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Buenas tardes, Jorge. Mira, yo te quería preguntarte algo, es quizá muy concreto, ¿eh? No sé si nosotros en el cole hay veces que, bueno, pues que tenemos familias que llegan y sí que has hablado de los espacios de emergencia, ¿no? Porque, bueno, pues nos encontramos que no tienen alojamiento, yo me pongo en contacto con la parroquia, con Cáritas, pero hay veces que, bueno, pues que está saturado, ¿no? Y que, pues que no hay manera. Decías que había como entidades derivantes que, bueno, pues aparte de Cáritas, de la Iglesia, si tú conoces pues teléfonos concretos y en algún momento puedo utilizarlos para poder enviarlos, porque ahora mismo también tenemos un caso en el que la familia está aquí, bueno, es la madre con 2 niñas, creo que me han dicho esta mañana precisamente, y el problema es que no les podemos escolarizar porque no están empadronados. Entonces, el problema del padrón, pues también es una cuestión que bueno, pues aunque sean esos espacios de emergencia, no sé si se puede hacer o qué se puede hacer en estos casos. Vamos a ver, el padrón para nosotros no es obstáculo. Se me olvidó decir otro actor muy importante, que es el ECO, que es el Equipo de Coordinación Operativa de la Mesa por la Hospitalidad, del que formé parte en su momento, que son también voluntarios y son los que reciben esas peticiones y son los que ven si el perfil encaja o no. Lo de la entidad derivante es realmente unas personas que tengan la capacidad de acompañar a esa persona o a esa familia migrante. No tiene por qué ser un colectivo institucional. Es decir, nosotros hemos tenido, cuando yo estaba dentro del equipo, pues a un grupo de personas, pero que sí daban el perfil de poder acompañar, porque lo que no queremos es que sea una patada adelante. Es decir, dejamos al migrante y ya nos desentendemos. No, aquí es un acompañamiento conjunto y en red. La Mesa por la Hospitalidad pone ese espacio, esa calidez, como una especie como de hogar, ¿no? para la persona acogida, pero también el resto lo tiene que dar la entidad que se ha preocupado por esas personas migrantes. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos casos de que a lo mejor esas personas que han conocido a una familia o a un migrante no tienen esa posibilidad, pero yo como voluntario también de Cáritas de Madrid, pues yo lo que animo es que vayan a la acogida central de Cáritas de Madrid. Allí hay unas trabajadoras sociales que son fantásticas, que pueden valorar y ver, si no pueden dar recursos en sus propios espacios, ver la posibilidad de derivarlo, por ejemplo, a la Mesa por la Hospitalidad. De todas formas, si tienes alguna duda, a través de las hermanas te pueden dar mi número de teléfono o mi correo electrónico y yo te intento aclarar más cosas si te quedan dudas. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, estamos más o menos sobre la hora, pero si queda alguna pregunta, aprovechen el último minuto. Jorge, ustedes que estaban hablando que me imagino que de Cáritas deben ser como un grupo de voluntariados. ¿Cómo hacen o cómo trabajan la parte, digamos, de ustedes, ¿no? Porque uno cuando ve tanto sufrimiento, eso también se involucra tanto a veces que emocionalmente uno no queda bien. ¿Ustedes cómo trabajan eso dentro de los voluntariados? Vamos a ver, es que yo tengo mucha suerte, ¿no? Porque Cáritas de Madrid es un gigante. Realmente es un gigante. Y tiene una infinidad de recursos. Después, claro, Cáritas de Madrid se divide en Cáritas de parroquiales, que es a la que yo pertenezco. Cáritas de Madrid ofrece un montón de cursos de formación, de ese apoyo, de ese trabajar el
cuidador, porque si el cuidador no se cuida, es muy difícil que al final preste un servicio efectivo y que empatice y que esté con la tranquilidad suficiente para poder resolver, o no resolver, porque no vas a poder resolver, como decía el primer ponente, no somos Dios y tenemos que admitir nuestra finitud, ¿no? Y que no podemos resolver todo, pero sí cómo acompañar. Mi primera experiencia en Cáritas, los primeros meses fueron, como tú decías, muy difíciles porque te llevabas el problema a casa y no sabías cómo gestionarlo. Ahora yo sigo llevándome los problemas a casa porque si no, no sería yo, pero sí que lo sé gestionar de otra manera. Y todo es gracias a lo que nos ofrece Cáritas y después a los hermanos con los que trabajo. Es decir, mis compañeros voluntarios somos una pequeña familia también y ahí en las acogidas no solamente nos quedamos en acoger, sino que también nos acogemos a nosotros mismos y ponemos sobre la mesa nuestros propios problemas, nuestras propias inquietudes y nos intentamos ayudar. Esto no quiere decir que todo siempre sea fácil. Siempre hay difíciles, hay tiempos de crisis y momentos en los que son complicados, ¿no?, el seguir adelante. Pero bueno, siempre contamos con la fuerza de Dios para salir adelante. Muchas gracias. Nada. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Vicente. Bueno, los otros invitados ya no están, pero agradecerles a todos por su participación, por su tiempo y sobre todo por compartir estas experiencias que creo que nos aportan mucho en este camino que venimos haciendo. Les proponemos a Carmen levanta la mano antes de terminar. ¿No? Ah, bueno. Les proponemos para terminar si podemos compartir en el chat una palabra como un eco de qué queda resonando en nuestro interior después de estas experiencias que hemos compartido, de este encuentro que hemos vivido el día de hoy. En una palabra que podamos expresar qué nos llevamos o qué queda resonando. Riqueza y red, dice Alejandra, Verónica, esperanza, fraternidad, todos somos hermanos, esperanza, agradecimiento, acompañamiento, hacernos casa, gratitud, esperanza y compromiso. Bueno, creo que nos llevamos un mensaje de esperanza de este compartir del día de hoy. Compartir la vida, dice alguien en el chat. Muchas gracias a todos por su participación y nos encontramos el próximo martes ya para cerrar este módulo con el compartir de nuestros trabajos integradores que ya están subidos en el Classroom para los que no lo hayan visto. Es un trabajo sencillo, pero la idea es que nos permita también de alguna manera aplicar lo que hemos visto en este módulo a nuestras realidades concretas en las comunidades. Así que si se fijan, bueno, creo que ya lo vieron en el encuentro pasado, pero hay una consigna final que es lo que vamos a compartir en el encuentro, ¿sí? No vamos a compartir todo el trabajo, sino la última consigna que está indicada en la propuesta. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo martes. Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Chao, nos vemos, que anden bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós.